Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. Hoy estamos con el escritor y crítico literario Iván Cantero, al que ya conocen ustedes porque estuvo con nosotros haciendo un programa sobre distopías literarias que yo disfruté mucho. Y bueno, yo a Iván le conocí hablando de Cartarescu, le conocí porque había escrito un artículo excelente hablando de la obra de Cartarescu, que es uno de los grandes escritores de nuestro tiempo y que prácticamente no tiene reseñas de valía en nuestra lengua. Yo creo que una de las pocas que había escritas era la suya y le contacté porque era el único que no conocía como escritor. Otros eran Andrés Ibáñez, Ricardo Menéndez Salmón y gente a la que había leído. Y bueno, pues descubrí que Iván Cantero tiene distintos autores a los que conoce perfectamente. Kafka ha escrito también, y uno de ellos es Michel Houellebecq, sobre el que vamos a hablar hoy, cuya última novela, Aniquilación, salió a principios de verano aquí en España, publicada por la editorial Anagrama, como todo lo que ha salido de Houellebecq hasta la fecha en español. Veremos si sigue así, ¿verdad, Iván? Porque no parece, hay alguna que otra duda, pero hasta la fecha así ha sido. Y el día 20 del 6 salió publicada en el sitio web Dosis Kafkiana una excelente reseña que debió de ser de las primeras y sin duda de las más profundas, a cargo de Iván Cantero, hablando del libro. Yo he tardado más en leerlo, de hecho esa es la razón por la que el programa lo estamos haciendo ahora y no cuando salió la reseña. Y aparte, bueno, van a encontrar esa reseña a la que aludo en la descripción del vídeo, pero también voy a dejar enlaces a los artículos que Iván ha hecho, algunos de crítica literaria, sobre todo en Dosis Kafkiana, otros artículos de opinión sobre los temas más variados, las inteligencias artificiales, actualidad y demás, en el sitio web Rincón Bravío, y también recientemente ha dejado un artículo hablando de literatura. De hecho, me encuentro con que en la primera línea ya cita a Cartarescu, en el sitio web Frontera B. Así que todo ese material lo van a tener en la descripción del vídeo y ya sin más dilación nos ponemos con Aniquilación de Houellebecq. Así que, ¿qué nos puedes contar un poquito del libro, Iván? Muchas gracias por la introducción, Guillermo. Bueno, a ver, es un libro que si tuviera que hacer una entradilla para él, diría que es curioso, es una excepción dentro de la obra dentro de Houellebecq, porque quien no lo haya leído nunca puede ser una buena manera de entrar a su obra, porque es un libro muy diferente, más narrativo. Normalmente Houellebecq se centra más en otro tipo de cosas. Para quien, como a lo mejor nosotros, lo haya leído más, puede ser un libro que cuando al principio puede poder chocarlo un poco, puede incluso rechazarlo, porque es verdad que normalmente Houellebecq no se distingue por ser un autor que cuide mucho la estructura narrativa, ni nada por el estilo. No se centra en la narración, no es un gran narrador, se centra más bien en las ideas. O sea, es más bien un novelista de tesis que está centrado en la crítica a la decadencia de la sociedad occidental. Tiene, bueno, como ya hemos hablado en otras ocasiones, tiene para mí el canon en Las partículas elementales, que no es su primera novela, pero sí que es verdad que probablemente sea la más representativa de su modo de pensar. Y bueno, se puede decir que desde entonces ha reescrito esa novela una y otra vez, centrándose en temas diferentes, haciendo zoom en diferentes aspectos que le interesaba, dejando también parte de su biografía ahí. Pero es verdad que en las dos últimas novelas, tanto en Serotonina como en esta, como en Aniquilación, se apea un poco de ese intelectualismo que nos atraía a todos y esa visceralidad que utilizaba para hacer la crítica social. Sabía un poco y empieza a interesarse por temas un poco más sociales. Se empieza a interesar por los sentimientos humanos, que en él pues sí que existía el amor, pero era algo como más ignoto, como algo que producía sufrimiento, siempre desde el optimismo, o sea, desde el pesimismo, perdón. Y en esta novela se baja todavía más que en Serotonina, y hace una novela que yo cuando empecé a leerla, cuando la compré la compré en La Buena Vida, con el permiso de Jesús me puse allá a leerla, leí a lo mejor las 20 o 30 primeras páginas y dije, pero esto es un bestseller. Me dio la sensación que aquello no era Houellebecq. Me chocó bastante porque además
Una de las razones por las que yo siempre me he identificado mucho con él es que, bueno, él, aunque de formación es ingeniero agrónomo, siempre se ha ganado la vida como informático. Ha sido programador y tal, hasta que empezó a ganarse la vida publicando libros, él se ganó la vida siempre como informático. Es algo que tiene como conmigo y tal. Entonces, en el arranque de la novela, en el arranque de la trama, pues hay un par de cosas en las que se ve que tampoco puso demasiado interés en documentar. Es algo que me parece raro de él porque habla de, bueno, de hacking y de determinadas cosas que no lo son ajenas seguro, o sea, que tiene un conocimiento más profundo, pero que las trata de una manera un poco superficial. Eso ya me chocó. Entonces, yo creo que después de haberla leído, y es verdad que tiene su estilo, continúa con la crítica que hace, o sea, no hace un giro de timón, no ha hecho una novela diferente. Pero sí que es cierto que para mí Aniquilación es un punto de aparte en el sentido de que en vez de servirse de los arquetipos que utiliza siempre, que son personas misántropas, antisociales, que bastante brutas, que hacen una crítica muy visceral porque están fuera de la sociedad, entonces se puede permitir ese lujo. En este caso, Houellebecq se sirve no de un personaje principal que hace toda la crítica, sino de un conjunto de personajes que además son familia, para hacer la crítica de la sociedad desde dentro de Francia, pero desde dentro de la sociedad, desde personajes más palpables. Entonces, esto de alguna manera vulgariza un poco, a lo mejor la crítica que hace no es una crítica tan intelectual como ha hecho en otras obras, pero sí consigue hacer una crítica más profunda, llegar a temas más concretos. Y ese es el problema, que aunque no trata temas como por ejemplo puede ser en Sumisión o como por ejemplo puede ser en Plataforma, temas muy peliagudos como puede ser la prostitución, como puede ser el choque de culturas con el Islam en Europa, no trata un tema tan polémico y sin embargo ha levantado muchas más ampollas a nivel político con esta novela que con las anteriores. Porque con las anteriores, pues bueno, había gente que, por mucho que para mí era evidente, pues interpretaba su obra, pues bueno, como una crítica, bueno, o como un ejercicio posmoderno, ¿no? Veía mal, a lo mejor lo identificaba más pues con los autores Beat o con Bukowski o con gente de ese tipo, ¿no? Pues una crítica decadente, bueno, podía tener su gracia. Sin embargo, aquí yo lo que interpreto es que de alguna manera se reivindica. Sale Arena y dice, no, es que mi idea no es esa. Yo lo que vengo a defender es otra cosa. Y habla de temas mucho más concretos. Habla de la eutanasia, que ya había hablado también en el mapa de territorio. Habla del valor intrínseco de la vida. Habla de, bueno, se mete en muchos temas sociales que hasta ahora no había palpado de manera tan concreta, había palpado de manera más general. Y eso levantó un poco de ampollas. Entonces, la novela, yo recomiendo a quien haya empezado a leerla, le haya a lo mejor espantado un poco, o le haya chocado alguna crítica que hablara en ese sentido, decir, este no es Houellebecq, está utilizando otro tipo de técnicas o quiere hacer otro tipo de novela. Yo le animaría a que se sumergiera en ella porque sigue siendo el mismo, lo que pasa es que está utilizando otro tipo de herramientas. Y desde ese punto de vista yo creo que hay que verlo. No, totalmente. Yo he de reconocer que a mí al principio el libro me espantó. Bueno, primero recuerdo que cuando tú lo estabas leyendo, me ibas casi haciendo un comentario diario, porque leíste el libro primero de manera más rápida, ¿no? Yo también lo he leído en apenas 2 o 3 días. Entonces me ibas comentando casi día a día tus impresiones y cambió mucho del primer momento con la novela a los siguientes. Y he de reconocer que yo, como ya había pasado un tiempo, no tenía esa experiencia tuya en la cabeza, pero me ha pasado lo mismo. Y no solo eso, sino que me atrevería a decir, a que voy a tirar el primer dardo, creo que es necesario hablando de alguien tan polémico como Houellebecq. Creo que la mayoría de críticos literarios solo han leído la primera parte del libro, por lo menos leyendo sus críticas, porque creo que cambia mucho el libro si lo lees al completo que si solo lees el primer tramo del libro, que es verdad que se te puede quedar algo cojo. Digamos que el libro, porque no conozco la trama, cuenta la vida de Paul, que es un funcionario que trabaja en el Ministerio de Economía y que es la mano derecha del ministro de Economía, Bruno, que es alguien que ha conseguido mejorar la situación económica del país de una manera alarmante. Digamos que es un tecnócrata. Y entonces este Bruno inicia una carrera política y al tiempo que esto sucede, Paul ve cómo su padre queda en estado vegetal
Y entonces esta situación, este drama personal y una decisión que él y su familia, que son principalmente su hermano y su hermana, toman, terminará afectando en esas elecciones políticas que ocurren en Francia. Paralelamente a esto, Bruno aparece como protagonista en un atentado irreal, una simulación de un grupo terrorista que luego se iba cometiendo progresivamente distintos atentados que primero no tienen víctimas y luego sí que tienen una enorme cantidad de víctimas. Entonces digamos que esta es un poco la trama. Yo diría que el libro está muy bien resumido en la primera frase, que si me vais a permitir la voy a leer. Recuerdo que Alberto Olmos, que es uno de los críticos literarios que hay en España, porque los demás pueden decir que lo son, pero no lo son, ha criticado bastante el libro, pero resaltaba la primera frase y es verdad que yo creo que es muy buena. Dice así: algunos lunes de los últimos días de noviembre o de principios de diciembre tenemos la sensación, sobre todo si uno es soltero, de estar en el corredor de la muerte. Así empieza el libro. Y yo creo que de alguna forma es un libro que contiene, o sea, es una frase que contiene ya lo que va a ser el libro. De alguna forma, si toda la obra de Houellebecq es una constatación del fracaso del absoluto y del triunfo del amor, es decir, de la imposibilidad de alcanzar la trascendencia, pero de la posibilidad de alcanzar una cierta, no sé si redención, pero por lo menos una cierta paz en el amor, un amor que a veces es interrumpido trágicamente como plataforma, o un amor que a veces pues llega a consumarse, y ya sabemos que cuando el amor se consuma es porque uno de sus integrantes desaparece, como es el caso de esta novela, y una novela que está además construida sobre, que yo creo que tiene dos movimientos, como si fuera una sinfonía muy clara. Primero podríamos decir que tiene una pequeña obertura, que es la presentación de los personajes y esta cosa con política, de thriller y demás. Luego tiene un primer acto, que sería todo lo relativo al padre, y tiene un segundo acto, que es todo lo relativo a una enfermedad que padece el protagonista. Entonces, eso es el libro. Y creo que, como has dicho tú muy bien, Iván, lo que hace Houellebecq es desarrollar su tesis a través de los distintos integrantes de la familia. Pues una nuera que trabaja en el mundo de la comunicación, una sobrina que se ve involucrada en el mundo de la prostitución, etcétera, etcétera. Y va contando un poco a través de estos personajes lo que es la sociedad francesa de su tiempo. Sí que creo que hay varias cuestiones filosóficas que merecen ser resaltadas y que, si te parece, ahora vamos desgranando, y que tienen mucho que ver con el cambio de estilo y sobre todo con el cambio de mirada. Yo creo que este es un libro más periodístico de Houellebecq. Se había ocupado de la inteligencia artificial, se había ocupado sobre todo del futuro, novelas muy ambientadas en mundos futuros, la posibilidad de una isla, plataforma, y este es un libro, yo diría, más periodístico, más de constatación del presente. Algunos, no muy avispadamente, han querido confundir eso con podríamos decir, algo costumbrista. Yo creo que el libro no es para nada costumbrista y desde luego el estilo de Houellebecq no es precisamente Balzac, por mucho que se pongan así. Él sigue hablando de un futuro cercano, él sigue hablando de esos atentados terroristas, que es una metáfora perfecta del simulacro de Baudrillard, porque son atentados que no ocurren, sino que simulan ocurrir. Y creo que sí que ha habido un cambio se ha alejado un poquito de algunos de sus grandes referentes filosóficos, y con esto te voy a pasar la palabra. Creo que si Houellebecq siempre ha sido un autor que ha tenido muy presente a Schopenhauer, a Comte, a Lovecraft y a Huysmans, podríamos decir que son los grandes autores, que cada uno con sus matices. Schopenhauer es un filósofo, Comte también, pero Schopenhauer habla más desde lo biológico, Comte habla más en términos sociológicos, Lovecraft hace una filosofía más sobre el horror cósmico de la existencia, y Huysmans es un decadentista. Y todo eso habitaba hasta ahora y era lo que vertebraba hasta ahora la filosofía de Houellebecq. Yo creo que en este libro se nota mucho la presencia de Spengler, Oswald Spengler, de La decadencia de Occidente, que se ha cumplido ahora un siglo de la publicación de su último volumen. Y también se nota la influencia de un autor que aparece citado en el libro. Spengler aparece citado en el libro, por cierto, que es Una Bomber, el terrorista Theodor Kaczynski, aparece citado en el libro, es el inspirador de esos atentados terroristas. Y claro, llega un punto en que uno de los personajes que está persiguiendo a estos terroristas dice que comparte los fines de los terroristas, aunque tenga que perseguirlos, ¿no? Porque no comparte los medios. Y digamos que esa, yo creo que es un poco la actitud que tiene Houellebecq, o que tendría Houellebecq, por lo menos a partir del libro
de la filosofía de Unabomber, ¿no? Es decir, que él comparte muchas de las críticas a la industrialización, en este caso a la cuarta revolución industrial en la que ya estamos, pero por otro lado las critica. Y luego, solo de pasada, en los nombres de los dos personajes protagonistas, que son Paul y Prudence, claro, es una alusión, como se dice también en el propio libro, a los Beatles, ¿no? Paul por McCartney y Prudence por Dear Prudence, que es una canción de los Beatles, o que aparece en una canción de los Beatles. Claro, eso como desarrollaba más él en las partículas elementales y es una constante que está en su propia biografía, recordemos los problemas que tiene Houellebecq con su madre, pues son las consecuencias del mayo del 68, ¿no? Que es algo que está presente en toda la obra de Houellebecq, que le obsesiona. Y claro, yo creo que si Houellebecq ya tenía antes motivos que le hacían difícil para el gran público, yo he conocido la experiencia de hablar con lectoras de un club de lectura en el que mandamos leer Plataforma y casi todas abominaron de Houellebecq, de cómo representa a las mujeres y del propio personaje. Entonces, si ya es un personaje que en muchos aspectos es incómodo por las múltiples críticas que va haciendo, yo creo que en este libro de alguna forma se ha concentrado todo, se ha vuelto... Es un libro que es que habla directamente sobre la aniquilación de la civilización y también sobre la aniquilación de su propio protagonista, primero a través de la muerte de su padre, que era algo que ya había usado en Plataforma, y luego a través de la propia decadencia del protagonista. Entonces yo creo que es un libro de un pesimismo terrible y que ahonda en todas las críticas, es una suma, yo diría, de toda la crítica que tiene Houellebecq a la civilización occidental. Entonces, claro, es un libro que golpea tan duramente a la política, a la falsedad de la democracia, podríamos decir, a la decadencia de la sociedad europea. Tiene muchos aspectos que leídos con la guerra de Rusia en la televisión cambian, ¿no? Y es un libro que se escribió antes, pero que parece escrita durante. Sobre todo, una crítica tan dura a los medios de comunicación que es normal que ningún sector de la sociedad haya podido blanquear, como tú indicabas ahora, este libro, como si han podido blanquear con ese malditismo, con esa gracieta de infante terrible, con esas formas un poquito radicales, otros libros de Houellebecq. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Hay un viraje muy claro que para mí, ya te digo, no empezó en este libro, sino que empezó en el anterior. Pero sí que es verdad que hay un viraje. Yo tengo la teoría de que de alguna manera Houellebecq se tuvo que profundizar bastante en Huysmans para escribir su misión, porque realmente para mí la obra de Huysmans, y no tanto pues una distopía islámica en Francia, es el protagonista de su misión. Y me interesa sobre todo porque el propio autor, el propio decantista, tiene una biografía bastante interesante, porque es una persona que pasa por varias fases a nivel espiritual, a nivel político, tiene una evolución bastante curiosa. De hecho, hay una época en la que se interesa por el satanismo, por el espiritismo, este tipo de cosas. De hecho, hay gente dentro, que se dice satanista, que se identifica con Huysmans, que tiene alguna obra de él como referencia. Y ese paganismo, ese supuesto satanismo también aparece, por un lado, reflejado como la nueva creencia, la Wicca, como la nueva creencia social que da ritmo al año, y que no es algo para nada simplemente ambiental, o sea, que es algo que utilizan para criticar esa decadencia espiritual de Europa. También está en la parte de los terroristas, y casi todos los personajes, desde su misión hasta pasando por serotonina hasta aniquilación, tienen también ese tránsito que tiene Huysmans, desde pues ese escepticismo o ese nihilismo, ese agnosticismo, digamos, o ateísmo, hacia al menos la duda católica, ¿no? Entonces, yo creo que Houellebecq, de alguna manera, mi teoría, es la teoría que tengo, más allá de que pueda meter en la marmita pues más referencias más allá de Schopenhauer, que es verdad, y pueda tener más intereses, yo creo que parte de la clave es que él mismo está en esa transición. Si hay artículos de opinión publicados, que de vez en cuando me llegan por algún lado publicados, compartidos y traducidos, en los que empieza a tratar por ese tema. Yo creo que está en un proceso que le hace empezar a interesarse por otro tipo de cosas. Antes, es verdad que, como decíamos antes, que en el mapa y el territorio habla del tema de la eutanasia, la rechaza.
Aquí no se habla directamente de eso, pero sí de manera individual también para criticarlo. Incluso tiene un artículo en el que habla cómo la espiritualidad tiene que oponerse a eso. De hecho, una parte importante de este libro aborda el tema del padecimiento, o sea, el tema de, pues, por un lado, de la senectud, o por otro lado, la degeneración que pueda, o la decadencia que pueda producir una enfermedad degenerativa. La presenta no como un sufrimiento del que el Estado te tiene que dar una pastillita para que tú te mueras, sino de algún modo es una transición que te da la oportunidad de santificarte, de reconciliarte con el mundo. Que es algo, vamos, que hace 2 libros no te lo imaginabas en él ni de coña. Y ahora le apetece tratar. Entonces, yo creo que Houellebecq como autor está en plena transición y lo está trasladando a sus libros. De hecho, él siempre presumía de no documentarse nada para los libros, no prepararse nada, de escribir por de corrido, y sin embargo al final de esta novela sí que hace hincapié de quién le ayuda a documentarse, de qué es lo que ha consultado y demás, y confiesa que hay determinados testimonios que les quería dar explicitud porque les parecían valiosos. Es decir, que parece que hay un cambio de valores, un cambio de intereses radical por algo. O sea, yo mi tesis es que hay o sea, algo se está moviendo a nivel espiritual, se está removiendo dentro de Houellebecq, y esa es la raíz de todo. Más un tema espiritual, fíjate, que un tema filosófico desde mi punto de vista. Sí, yo creo que nunca le había visto un libro hablando tanto de cuestiones de religión, ¿no? Podríamos decir. Trata desde el paganismo al cristianismo y como siempre es muy crítico con todo, es decir, no se casa con nadie. Él siempre tiene esa cercanía con el cristianismo, ¿no? Estaba ya en otros libros donde tenemos a personajes que entran en iglesias, ¿no? Y quieren sentir esa conexión con lo divino, y aunque se acercan nunca terminan de sentirlo, que yo creo que esa es un poco la gran tragedia de Houellebecq, que no llega nunca a creer que tenga un alma más allá del cuerpo, lo llega a decir en esta novela, ¿no? Que a él le encantaría creer en eso, pero le resulta incapaz. Eso tampoco le hace llegar al neopaganismo, que parece que está ahora en boga, de hecho lo critica bastante, a otro tipo de tendencias, ¿no? Lo que mencionas de la Wicca, de otro tipo de espiritualidades, podríamos decir, del sendero de la mano izquierda. Y claro, es que es un libro muy interesante porque de alguna forma también está radiografiando de manera muy lateral, eso sí, yo creo que también lo hace eso más interesante. Es decir, que a mí no me parece un desacierto, como han creído la mayoría de críticos, que no profundice más en esa parte de thriller, porque yo creo que al final las 4 pinceladas clave él ya las da, ¿no? Como las da prácticamente con cada... Es como un filósofo que con apenas 4 epigramas puede definir los medios de comunicación, la política. Entonces, según te va presentando al personaje que está relacionado con ese mundo, te va definiendo también su opinión del mundo. Entonces, por ejemplo, esta página de ilustraciones, no sé si se ven las dos, Sí. Tenemos a un lado unas breves anotaciones relativas que son de informática, precisamente, y tenemos a otro lado la imagen de un satán con el nombre de Eliphas Levi. Claro, es muy buena definición de en buena medida el pensamiento de las élites, ¿no? Podríamos decir, o de la élite tecnocrática contra la que atentan los terroristas de la novela, y que, bueno, pues no es un spoiler, y si es un spoiler, la verdad que me da bastante igual porque estamos analizando el libro, pero en un momento dado quieren volar una isla o quieren hacer un atentado en una isla donde se van a reunir los grandes tecnócratas de Silicon Valley, por poner unos nombres que no están en el libro, pues podríamos decir que van Bill Gates y Mark Zuckerberg, y ellos detienen el atentado. Pero claro, tienen un sentimiento de culpa según detienen el atentado, porque dicen, bueno, hemos detenido el atentado porque estos señores son unos terroristas supremacistas peligrosos, pero por el otro lado dicen, bueno, la verdad es que estamos de acuerdo con que esta gente no está haciendo ningún bien al planeta, ¿no? Entonces, es esa especie de, ya digo, de comprender a Luna Bomber, pero al mismo tiempo decir, bueno, pero este señor utiliza unos métodos que no son propios. Y sí se avanza, por ejemplo, que claro, y se ve claramente a Houellebecq detrás de esas reflexiones, que en algún momento la situación que hay en Europa tendrá que tener un estallido de violencia. Eso se dice en el libro. En algún momento esta situación que está viviendo la sociedad de maltrato, de decadencia, de ser arrastrada hacia cosas que no ha decidido ir, pero hacia las que se le están llevando, va a provocar un estallido de violencia. Entonces, de alguna forma,
está haciendo un análisis sociológico de la sociedad. Houellebecq yo diría que es un gran sociólogo. Y al tiempo que hace ese análisis sociológico, está hablando de la muerte, que al final es de lo que trata el libro, de la muerte y del amor como bálsamo contra la muerte. Al final, estar vivo desde el punto de vista biológico es estar en constante degradación. Y digamos que lo único que es un bálsamo en toda esa desesperación es el amor que Paul encuentra en Prudence, que era el mismo que ya encontrábamos en Plataforma o en las partículas elementales, y que es lo que salva a los personajes. Un amor que desde los estándares feministas de nuestro tiempo, pues es un amor tóxico, un amor masculino, patriarcal y una serie de cosas que bueno, yo no voy a negar a lo que tradicionalmente se ha llamado amor, ¿no? No es otra forma no es poliamor, no son otro tipo de amores como los que hay hoy en tendencia. Y bueno, ya para profundizar más, si te parece, en esa parte tan interesante que estás comentando de lo religioso, voy a leer un fragmento de otra de las grandes reseñas que yo he leído sobre el libro, que es de Juan Francisco Ferrer, que entrevistamos hace unos meses en el canal, y que tituló, lo publicó el 3 de agosto, esta reseña. Me acuerdo que cuando le entrevisté él estaba leyendo la edición en francés, y lo ha llamado Houellebecq póstumo. Y dice así en su reseña: el anuncio de una narrativa terminal, el diagnóstico con método forense de una muerte transferida al personaje, pero experimentada a través de la mente por el propio autor, instalado ya entre los muertos sin saber siquiera abandonado el cuerpo de carne que habita con ánimo desolado. Houellebecq ve la vida desde el más allá con un desengaño clínico, sin grandilocuencia ni dramatismo, como un espectáculo anodino y sobrevalorado. Con alivio e indiferencia, templanza y serenidad, con ella se alinea la identidad neutra del protagonista, ese Paul Raison que vive sus últimos días terrestres como si fueran los últimos días de la humanidad. Y realmente es que parece una novela posapocalíptica. O sea, por eso a mí me sorprende que los críticos literarios digan que es costumbrista, cuando es una novela que está ambientada en un futuro cercano, que tiene unos cuantos elementos de simulación y de especulación sobre el futuro, y cuando además el tono pues es de filosofía y no para nada un tono de descripción, ¿no? Sí, bueno, el problema para mí que ha tenido siempre Houellebecq de cara a la crítica es que siempre lo han interpretado para mí de manera muy literal. Él tiene la costumbre de ambientar o de hacer muy contextual su narración, ¿no? Habla de... O sea, de hecho, a nivel tecnológico, sobre todo, cuando tú lees sus libros, siempre percibes lo que hay a nivel sobre todo de comunicación. Él siempre habla de los supermercados a los que va, los restaurantes donde te dejan poner más mayonesa. Es decir, él es muy contextual a la hora de narrar, cosa que es una cosa que no es algo bastante común, porque los escritores normalmente rechazan ese tipo de cosas porque tienen miedo de que si tú haces una novela demasiado actual o proyectada a un futuro demasiado cercano, pueda quedar obsoleta rápido. Pero realmente, independientemente de dónde el ambiente o del contexto en el que se sirva para contar su historia, la historia es mucho más profunda y toma mucho más perspectiva hacia atrás. De hecho, como tú decías, la crítica realmente empieza, aunque solamente quizá en las partículas elementales en la narración llega a ese punto, pero la crítica viene de una Europa que nació en el mayo de 68, que al principio se desarrolló de manera tibia y que solo tuvo una pequeña regresión con la caída del muro de Berlín, la decepción con la izquierda, pero luego es verdad que hubo un cierto agotamiento y a principios del siglo XXI empezó a resurgir con fuerza ese movimiento, ¿no? Porque al final, bueno, aunque la gente se crea que la historia de la humanidad es una línea, al final son ciclos, es un péndulo que va girando hacia un lado hacia otro. Tarantino dice que más o menos en 7 años cambiará el torno y nos iremos hacia una época más conservadora, ¿no? Entonces, no es para nada una novela costumbrista, es una novela que se sirve de cuestiones muy reconocibles, pero habla de temas mucho más trascendentes. Es verdad que yo creo que en casi todos los libros Houellebecq habla del amor. Lo que pasa es que el amor para él hasta ahora era otro factor de sufrimiento. Era algo que de alguna manera santificaba o curaba al protagonista, que no es sufriente desde todos los puntos de vista. Esa persona misántropa encontraba
a su media naranja, alguien que pensaba como él, que podía hacer una vida en común, pero al final se convierte siempre en un elemento de sufrimiento. En este caso, lo trata de una perspectiva un poco más positiva. Ese amor es esa nación y se humaniza. No es una crítica tan pesimista, pero también porque los personajes que la familia que trata son personajes mucho más humanos, mucho más reales. No intenta distanciarse, sino que baja la arena, baja el meollo. Luego hay una cuestión que a mí me asaltó leyendo la novela, por, digamos, todo el tramo final del libro, que a mí he de reconocer que es el que más me ha gustado, cuando toda la historia se simplifica y se convierte casi en un itinerario personal de la muerte, una vivencia personal de la aniquilación, cuando ya se ha quedado claro que la propia civilización está aniquilada. Es decir, al final yo creo que hasta llegar a ese punto el libro ha sido una especie de post-scriptum de la decadencia de Occidente de Spengler. O sea, es como decir, bueno, han pasado 100 años y esto es lo que hay ahora, ¿no? Ya la decadencia nos queda lejos y ya lo que hay es directamente lo que ha habido después de la decadencia. Es decir, lo que queda de la sociedad después de la aniquilación, llega la aniquilación del protagonista, narrada con todo lujo de detalles. Un tocayo mío que escribe en el manifiesto y que hizo una reseña, Guillermo Graiño, me dijo, hablando del libro un día, me dijo que a él toda esa parte le parecía que sobraba, ¿no? A mí me ha pasado lo contrario. Cuando la he leído era lo que más me ha gustado, me ha parecido un logro literario conseguir que todo eso resulte creíble, que los detalles no resulten excesivos y bueno, realmente se mete mucho en esa parte del libro. Y claro, me asaltaba la idea de que, claro, Houellebecq es un hombre de casi 70 años, fumador empedernido, el personaje lo que le sucede es un cáncer de boca, es decir, algo que está en las posibilidades de Houellebecq, y que al fin y al cabo ha vivido la pandemia. Y por lo tanto, pues habrá visto a muchos contemporáneos morir. Hace poco ha muerto un escritor español, pues que era de los pocos escritores europeos con la dimensión de Houellebecq, que es Javier Marías. Ha muerto con 70 años, que son unos pocos más de los que tiene Houellebecq, y desde luego ha sido una muerte inesperada y ha tenido que ver directamente con la pandemia y con todos los problemas respiratorios que está viendo asociados. Y entonces, claro, yo creo que en algún momento Houellebecq habrá visto los dientes al lobo y ha querido hacer una novela póstuma, como dice bien Juan Francisco Ferrer. De alguna forma, todas las novelas son novelas póstumas, sobre todo porque cuando las estás escribiendo yo creo que nunca sabes si vas a llegar a terminar esa novela o no, si vas a morir tú antes de terminar la novela. Una novela es un proceso costoso, y cuando la has terminado, porque ya no es tuya, de alguna forma esa novela, pues tú puedes ser su contemporáneo, pero si es una buena novela, lo que aspiras es a que un día cuando tú te hayas muerto, la novela siga por ahí dando vueltas y viviendo con los lectores y que sea ya póstuma, ¿no? Y realmente hasta que un autor no muere y ha pasado el tiempo suficiente, no podemos juzgar su obra con profundidad. Y yo creo que en esos dos sentidos, Aniquilación es una novela póstuma, como dice bien Houellebecq, y la muerte, que siempre está presente en sus libros, y los finales inesperados, que siempre están presentes en sus libros, aquí yo creo que se desarrolla con mucha más profundidad que otros libros, y también por eso tiene sentido todas las páginas que él dedica a las cuestiones de la vida después de la muerte, de la religión, de la filosofía pagana, de la filosofía cristiana, de la New Age, de la espiritualidad, del positivismo, de la ciencia, etcétera, etcétera, del horror cósmico. Hay que recordar que él tiene un ensayo sobre Lovecraft, igual que Carrere tiene un ensayo sobre Philip K. Dick, que al final son dos referencias importantes también en la obra de Houellebecq. Huysmans está muy presente, como indicabas ahora, también en varios libros de él, en su misión. En las partículas elementales, los hermanos Huxley, sobre todo con el mundo feliz y demás, estaban muy presentes también en su obra, y él siempre ha dicho que el filósofo que más le ha marcado ha sido tanto Schopenhauer, quizás en un plano existencial, como Augusto Comte en un plano de civilización, de cómo se organiza una sociedad, ¿no? Él siempre, Comte tenía muy claro que toda sociedad debía tener una religión, y de hecho Comte, que es el padre del positivismo y un gran sociólogo, postulaba que era necesaria una religión atea, porque no podía haber una sociedad sin religión, ¿no? Houellebecq es muy consciente de esto y por eso él siempre dirige su mirada al cristianismo, porque sabe que es lo que ha vertebrado Occidente, ¿no? Y que es lo que tiene sentido que sea la religión para estos tiempos. Lo único es que él no encontraba paz en esa religión. Quería, lo intentaba y no encontraba paz. Ni siquiera en este libro encuentra paz en eso.
queda muy claro que la aniquilación es definitiva para el personaje, y lo que sí encuentra paz, y se lo dice muy claramente el médico, con el que le adquiere mayor confianza, que es el que le está suministrando la quimioterapia, encuentra paz en unos libros de Arthur Conan Doyle, unos relatos de Sherlock Holmes, y encuentra paz, que es lo que le dice el médico, en un amor, ¿no? Le dice, bueno, por lo menos usted no está solo. He visto a gente que están casados, que tienen familia y que aún así estaban solos. Dice, y usted tiene al lado a alguien, refiriéndose a Prudence, que le ama, ¿no? Y de hecho la parte final del libro, que él conecta con el diálogo final que tienen Holmes y Watson, esa escena final, es muy bonita, ¿no? Porque de alguna forma podríamos decir que el personaje que no muere, que es Prudence, también ha vivido la aniquilación como la ha vivido el lector, y sabe que tampoco le queda mucho tiempo, ¿no? Para que, aunque tenga vida por delante, no es más que supervivencia, y que la aniquilación está ahí, ¿no? Es decir, en ese sentido es muy bello, pero al mismo tiempo es de un pesimismo atroz. Sí, me parece muy interesante la reflexión que haces al respecto. Él, en una entrevista, creo que decía que, bueno, que Francia ahora mismo tiene, bueno, ya lleva hace mucho tiempo con ellos, pero después de la final de la Liga de Campeones, pues ha bajado la marea y se ha visto quién llevaba el bañador puesto, y toda Europa se ha enterado de algo que de algo que era un secreto a gritos, ¿no? O sea, los grandes problemas sociales que tiene Francia, derivados de ese choque cultural, de esa inmigración a lo mejor que no controlan, de esos barrios que están descontrolados. Entonces él siempre dice que la salvación de Europa está en el cristianismo. Aunque él no se considera parte de ese cristianismo, dice que va a misa, pero que no siente lo que tiene que sentir y tal. Pero él considera que está ahí, y de hecho cree que, digamos, que la parte progresista, la parte posmoderna, que se cree que está dominando el mundo, que ya tiene sus días contados, porque la gente, los católicos son los que tienen los hijos y ellos no. Y después, por otro lado, volviendo al tema del choque con, pues a lo mejor con la sociedad islámica dentro de Francia, él en su misión, bueno, y en otros puntos, él defiende que incluso los integristas, o sea, la gente más radical dentro del Islam, son capaces de aceptar, porque al fin y al cabo son parte de la gente del libro, son capaces de aceptar que en Europa haya cristianos que no compartan su fe, pero que haya cristianos, que para ellos a lo mejor son infieles o lo que sea, pero al final son gente del libro, son una religión abrámica. Pero les cuesta asimilar que haya tanto ateísmo o tanto cristianismo de pasarela en Europa. Es lo que a ellos más los desconcierta, y quizás más les azuza, ¿no? para el radicalismo. A lo mejor se radicaliza mucho más no por ver que en Europa hay cristianos, sino por ver que en Europa hay ateísmo. Hay esa decadencia. Yo soy de los que cree que cuando, a pesar de que el autor no haya muerto, cuando en el momento en el que tú publicas una obra, la obra deja de pertenecerte, en el sentido de que, sobre todo cuando una obra tiene éxito, se divulga mucho, la critica mucho, se lee mucho. Cuando tiene un cierto éxito, y es un éxito además que es transversal, es decir, que no es una novela que haya tenido éxito solamente a lo mejor en un sector de la sociedad, a lo mejor una novela más ideológica, o que a lo mejor se haya publicado en una editorial que esté enfocada a un público muy concreto. Cuando una novela consigue trascender a eso, la novela deja de pertenecer al autor, pertenece ya a los lectores. Le hacen diferentes interpretaciones, cada uno se lo lleva a su terreno, algo que no es necesariamente malo. Y yo creo que hay que reconocer dos méritos en ese sentido a esta novela. Aquí Ulebeck se ha sentado a Porta Gayola y ha escrito una novela narrativa, que nunca había escrito una novela narrativa. O sea, tú de repente pasas a ser un escritor centrado en algo concreto, a hacer un giro copernicano y decir, pues voy a hacer una novela de otro tipo, que además con mucha más extensión de lo normal, y que el resultado sea satisfactorio, es para quitarse el sombrero. No cualquiera se atrevería. Lo normal es que siguiera en la zona en la que se siente confortable, escribiendo de la misma manera, y decidió no hacerlo. Y después, por otro lado, realmente, y bueno, esto yo lo comento sin intentar destripar demasiado la trama ni nada por el estilo, pero realmente la novela se titula Aniquilación. Uno se espera que sea la madre de todas las distopías, la madre de todas las críticas a la decadencia de Occidente, y sin embargo no deja bien claro cuál es esa aniquilación. Yo creo que cada uno tiene que sacar su propia idea de lo que significa esa aniquilación.
hay muchas aniquilaciones en el libro y cada uno yo creo que interpreta la suya de lo que significa esa aniquilación. Es cierto que Houellebecq, pues bueno, ya tiene, no es muy mayor, o sea, tiene, creo que tiene 67 años, me parece que es de 65, o sea, de 55, como, yo creo que es de la quinta incluso de Cartarescu. Lo que es que, bueno, él lleva mala vida, como quien dice, y es cierto que puede ser la edad o puede ser a lo mejor algún susto que haya dado la vida o lo que sea, es posible que a lo mejor eso haya sido lo que le haya empujado a escribir este tipo de novela o a interesarse por unos temas muy concretos que tienen que ver con el envejecimiento, que tienen que ver con el miedo a la muerte. Efectivamente, pues, o sea, yo espero, vamos, yo confío que no esté enfermo ni tenga nada por el estilo, pero podría ser que nos estuviera contando indirectamente algo a ese respecto. Yo espero que no. Pero bueno, teniendo en cuenta lo que dices, no es lo que le ha pasado a Javier Marías, que también era un fumador empedernido y demás, pues al final todos estamos aquí de paso y quién sabe lo que puede llegar el mañana. A lo mejor, por desgracia, no le llegan a dar el Nobel. No, eso no deja de ser curioso porque, claro, era uno de los nombres que más sonaban para el Nobel, sobre todo horas antes, ¿no? Yo supongo que se habría filtrado ya que iba a ir para Francia y entonces todos los suplementos daban por hecho que era Houellebecq. Y es verdad que al final quien se lo ha llevado había otros en los que pensar, no sé, incluso Carrere, ¿no? Pero parecía que el que más posibilidades era él y al final se lo ha llevado esta señora que no voy a comentar si es buena, merecedora o no porque no la he leído. Parece ahora difícil que se vaya a llevar el premio porque suele ser, como mucho, te dan un premio Nobel cada década por lengua y habiéndolo recibido Francia este año, pues parece difícil que vuelva a repetir. Pero es verdad que él no es muy mayor, aunque sí que se le ve físicamente muy atrofiado, incluso yo diría que más que a Marías, ¿no? Siempre parece enfermizo Houellebecq y en realidad es cierto que es de la quinta de Cartarescu, de David Foster Wallace, que murió hace ya unos cuantos años, pero que también tendría ahora mismo esos años. Y en el libro yo diría que también se nota la presencia mucho de Nietzsche. De hecho, es citado directamente en el libro. No era un autor que se pudiera asociar demasiado con Houellebecq, aunque ya había salido a colación en Ampliación del campo de batalla, que era un libro que hablaba más del existencialismo y demás. Y que eso también interesa naturalmente a Houellebecq, aunque solo sea porque es francés y por lo tanto pues tiene que haber leído en profundidad Sartre y a Camus. También aparece Sartre en el libro. Y bueno, no solo eso, sino que de hecho, como se ha dicho alguna vez, Houellebecq es la gran personalidad literaria posterior a Sartre, ¿no? Creo que es en Francia, ¿no? Creo que es bastante cierto. Y en el libro básicamente cita a Nietzsche para decir que la gran crítica al nihilismo es la crítica que hizo Nietzsche, pero que evidentemente la crítica de Nietzsche tiene muchísimas limitaciones porque cuando él hizo esa crítica, la mayoría de lo que posteriormente ha sido el nihilismo no se había desarrollado, ¿no? Y por lo tanto, pues no podía hacer esa crítica. Y creo que ese es en el sentido en el que podemos entender las afinidades con esos terroristas de Houellebecq, ¿no? Creo que todo ese interés por buscar, por ahondar en lo trascendente, en lo espiritual, se debe a que hay un rechazo natural al nihilismo. Y en ese aspecto, bueno, hace semanas teníamos aquí en el canal a Dalmacio Negro, que decía que él hay algunas partes, decía en la entrevista que él hay algunas partes de lo que defienden los musulmanes que le parece más cercano que el nihilismo contemporáneo, ¿no? Que el materialismo. Y creo que hasta alguien que ha sido tan duro como Houellebecq con el radicalismo musulmán, al punto de que ha sido amenazado, de que tuvo controversias cuando apareció Plataforma, de que tuvo controversias cuando apareció Sumisión, pues creo que tiene cierta también simpatía, ¿no? Es decir, llega incluso a entender ese tipo de terrorismo contra lo que están luchando, contra el nihilismo, que es lo que espanta a esos terroristas, aunque no comparta el 90% de lo que esos terroristas tienen en su corpus ideológico. Y le pasa igual con esos radicales norteamericanos, ¿no? Que podríamos decir un poco que son los del asalto al Capitolio, y que son esos inspirados por una bomber, de alguna forma unos arios o neonazis o supremacistas blancos. Aquí también sería muy interesante hacer una comparación con la filosofía de Nick Land, y que esta gente son los que están rechazando el mundo de la silicolonización del mundo,
de Silicon Valley, ¿no?, que se está produciendo, y eso también le parece a Huelebe que el avance del nihilismo, aunque por supuesto lo rechace por sus métodos violentos y por también algunas componentes esenciales de su filosofía que no comparte. Pero creo que en ese sentido lo que hay es una preocupación por el futuro, decir, bueno, por un lado tenemos el avance de ese nihilismo, de las grandes corporaciones, del derrumbe lento pero implacable de esas tecnocracias europeas conducidas por burócratas hacia la catástrofe. Tenemos también la población adormecida y tenemos también pequeños resquicios de furia popular que en algún momento pueden convertirse en estallidos importantes de violencia que consigan cambiar la situación, pero tampoco tiene mucha fe en hacia dónde se vaya a ir porque no hay nada que parezca que pueda sustituir el proyecto nihilista de civilización. Entonces, realmente hay una desesperación muy profunda y en cierto sentido es un alivio para el personaje morir, porque le evita seguir con esa tensión sobre el futuro, le consigue dar cierta paz porque consigue él que no tenía relaciones sexuales con su mujer y que prácticamente tenía una relación de compañero de piso con ella, es cuando ve la muerte, cuando se aferra a aquello que le hace sentirse vivo, que es lo más íntimo, lo más cercano, aquello que es más inalienable. Entonces vuelve a preocuparse por su familia, primero por lo del padre y demás, y luego vuelve a preocuparse por la que ha sido la mujer de su vida, y entonces es como si volvieran prácticamente durante unos meses a esa adolescencia, a un paraíso perdido que inevitablemente vuelven a perder por culpa de la enfermedad. Pero a mí es ese trayecto del personaje protagonista, primero en lo que se ve la sinceridad de la experiencia más cercana de Huelebec ante la vida, de decir, bueno, al final voy a morir, ¿y qué es lo que he dejado detrás de mí? Pues creo que lo que he dejado detrás de mí son pequeños rastros de amor, nada más, porque todo mi trabajo intelectual no me ha llevado a solucionar absolutamente nada, lo único que me ha llevado es a tener cierta dignidad, la dignidad del pensamiento, la dignidad de la lucidez ante lo que ha ocurrido en mi época, pero ya está. Y eso también me ha parecido muy interesante porque creo que la traslación al papel a través del calvario médico de este personaje protagonista, que se ve llevado a cabo, se ve arrastrado por unos médicos que tampoco son muy competentes, incluso aunque sean los mejores de Europa, nunca saben muy bien cómo se ha originado el problema y sobre todo no saben muy bien cómo solucionarlo, y las perspectivas que le ofrecen y que el protagonista rechaza son totalmente horribles e inhumanas. Él prefiere la muerte a una mínima posibilidad de vida mutilada, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Creo que eso también es un ejercicio importante de dignidad, ¿no?, y de diferenciación con el nihilismo, que prefiere la vida a cualquier precio a la vida únicamente si es la de un ser humano. Entonces, bueno, a mí todo eso me ha emocionado, ¿no?, que al final creo que es lo importante de la literatura, y además hay que reconocer el esfuerzo intelectual que una vez más ha hecho queriendo compilar toda su crítica a Occidente en un solo volumen. Pero bueno, como poco a poco se acerca el final, Iván, te voy a pedir que hagas una conclusión de la extensión y del tema que quieras acerca del libro, o de la obra de Huelebec, o incluso del estado actual de la literatura. Totalmente, siéntete libre. De acuerdo. Me parece muy, muy acertada la última reflexión que hacías. En Serotonina, yo creo que había una cita que me gustó mucho, lo que pasa es que por desgracia no la anoté, tengo que volver a leer el libro y ver dónde es, que compilaban bastante bien lo que tú decías. Decía que, me parece que se refiere, no me acuerdo a qué autor, me parece que era Baudelaire, decía, ¿qué es la obra de Baudelaire comparado con una muchacha de 20 años? Al final, en este libro, es verdad que yo, fíjate, no lo había visto tanto, lo había visto más en otros, pero sí que es verdad que también intenta plasmar el arquetipo del lobo estepario, ¿no?, del intelectual que se cree que la vida es que su vida es lo que él tiene que dar, como hacía Pessoa, que pensaba que tenía que encerrarse en su escritorio y trabajar nada más que para eso, pero al final tú no puedes vivir ajeno a la vida, ¿no? Entonces, al final, el lobo estepario, el Barón de Sessiers de Huysmans, el protagonista de Hambre, el protagonista de La Conjura de los Necios, el protagonista de Solenio, de tantos personajes que al final terminan dándose cuenta, también aparecen Los Gozos y las Sombras, que al final es inevitable el reconciliarse con la vida, que el intelectualismo solo es
es un espejismo. O sea, tú no puedes llegar a crear nada, como decía Sor Juana Inés de la Cruz, mucho más hubiera escrito Aristóteles y hubiera guisado. Es decir, al final es inevitable, por mucho que creas que es útil para el mundo lo que estés haciendo, es inevitable el reconciliarse con la vida. O sea, tú no te puedes divorciar de la vida, tú al final tienes que vivir la vida y esa es la manera en la que vas a llegar a lo que quieres llegar. Tú no puedes vivir al margen de la vida. No vas ni a terminar escribiendo ni a terminar llegando a nada si te divorcias de la vida. Al final te terminas consumiendo o terminarás cayendo en una decadencia, como en las otras novelas, de algún tipo. Una adicción, la prostitución, el nihilismo, las drogas o lo que sea. Es cierto lo que dices, que empatiza con activistas. Aparte de los terroristas que tú comentabas, que hacen atentados en diferentes puntos, también aparecen unos activistas que yo no sé si son reales o no. No he tenido tiempo de... O sea, la verdad es que se me ocurrió, no. Hay otro tipo de activistas que también son ultracatólicos, ultraconservadores, que yo creo que ponen bombas en clínicas de abortivas y cosas por el estilo, que además de alguna manera apoyan a la familia para que el padre de él pues no termine muriendo en un asilo y demás. También empatiza de alguna manera con ellos. Entonces, bueno, ya que me pides que haga una pequeña conclusión, a mí me ha dado bastante pena la acogida que ha tenido este libro a nivel de crítica. Tú antes comentabas con Alberto Olmos, bueno, hizo una buena crítica, pero es verdad que también lo pone a parir. Porque considera que ya no es Houellebecq, que está intentando jugar a ser otra cosa y que de alguna manera lo ha decepcionado. Hay mucha gente que lo ha decepcionado. Ha gustado sobre todo, yo creo, en círculos más conservadores, que yo creo que fueron los primeros que los han criticado. Yo creo que una de las primeras críticas que salió fue la del debate.com, yo creo. Ha gustado mucho en ese tipo de círculos porque es una novela muy humanista y que trata temas candentes a contracorriente, ¿no? En el sentido contrario a como lo suele enfocar la corriente mayoritaria de pensamiento actual, o que incluso podemos tener en el gobierno, incluso podemos tener más allá del gobierno, entre los que gobiernan, entre los que no mandan pero gobiernan, como decía Torrente Ballester. Entonces me ha dado bastante pena porque hay mucha gente que ha masacrado esta novela por una cuestión ideológica, ¿no? Porque antes era un autor que más o menos, aunque por su explicitud pues había gente que a lo mejor los rechazaba y demás, pero un autor que en general gustaba, ¿no? Ese toque canalla, como decías tú, ese madridismo, esa cadencia que más o menos se podía interpretar de muchas maneras, era sacrificado esa parte de ese encanto de que todo el mundo pueda vivir su obra de varias maneras diferentes para hacerse mucho más explícito, hacer su crítica o dejar su legado de una manera mucho más evidente, aunque de alguna manera vulgarice su literatura y le quite parte de encanto y parte de sus lectores. Pero me ha dado bastante pena que ha habido bastantes escritores que a su vez son críticos literarios, que han masacrado la obra por una cuestión puramente ideológica. Se han escudado en temas estilísticos, en temas de viraje y demás, pero la han masacrado por tratar los temas que trata, por hacer un compromiso social a contracorriente. Al final los escritores, con perdón, somos muy cojonudos. Todos creemos, los que intentamos escribir con algún tipo de pretensión más allá del puro entretenimiento o el puro estilo, todo el mundo cree que es un antisistema, ¿no? Que escribe contracorriente. Entonces, a la gente que está escribiendo o que está creando opinión y está montada más en el barco mayoritario ideológico, también sigue pensando que tú por caricaturizar a la Iglesia como un club de no sé qué, de pederastas o lo que sea, estás yendo contracorriente cuando es justo al contrario. Eso ya es una cosa ya vulgar desde hace 30 años, lo que lo hace todo el mundo, ya no tiene casi ni gracia. Entonces, no soportan que realmente él está siendo el punk, él está encarnando junto con otros autores, pero sobre todo él es la cabeza más visible de esa contracultura actual. Entonces, mientras eso lo podían relativizar, pues estaban contentos con él e incluso le soportaban excentricidades que ni de broma un autor novel que quiera entrar por la puerta le van a publicar tal cosa. Pero ahora que las ha hecho explícitas, lo está masacrando. Y a mí me da pena porque si hubiera ganado el Nobel este año,
pues hubiera alcanzado su salvación, ¿no? Una vez ya alcanzas el Nobel, ya nadie te discute, ya puedes publicar lo que quieras, ya nadie te va a discutir. Pero cuando no te lo dan, todavía están a tiempo de repudiarlo. Entonces, a mí me da pena que por una cuestión política de alguna manera se convierta en un autor que lo arrinconen, que empiecen a publicarlo a lo mejor en otro tipo que lo repudien de alguna manera. Yo espero que no pase, porque yo confío en el criterio literario de quien lo publica ahora mismo, pero me daría mucha pena que a nivel cultural, a nivel intelectual, empiece a arrinconársele por haber sido un autor que, si bien a nivel político no se posiciona mucho, pero sí se está posicionando a nivel social o a nivel, por así decirlo, filosófico. Y me daría mucha pena que ocurriera eso. No, totalmente de acuerdo, ¿no? Un poco pasó lo mismo con Franzen. Lo que pasa que yo creo que en el caso de Jonathan Franzen es merecido, ¿no? Es decir, se produce un cambio después de hacer 2 libros estupendos, como son Las correcciones y Libertad, aunque a mí me gustó bastante más el primero que el segundo. Y luego a partir de ahí él da un viraje y hay gente que lo ha criticado mucho, yo creo que con razón. En el caso de Houellebecq, yo creo que sin razón, pero vamos, que hay numerosos escritores que han estado toda su vida cambiando, ¿no? De alguna forma, de hecho, yo creo que un buen escritor no está siempre repitiendo la misma fórmula, sino que está a la búsqueda de nuevas fórmulas, ¿no? Sobre todo si es un gran escritor, como es el caso de Houellebecq. Y en cuanto a lo que decías de amar la vida, precisamente yo me acuerdo que cuando vino Cartarescu a Madrid, yo fui y hice un reportaje de la charla que había dado, y el titular que extraje, la declaración que puse de titular del artículo era: ser persona es amar la vida. Y él nos contó en esa charla, Cartarescu, que el epicentro de Solenoide fue precisamente por ese dilema planteado en una imagen que está dentro de la novela, pero que fue el primer chispazo que activó el resto de la escritura, que es esa escena en la que una chica le pregunta al protagonista qué haría si en el edificio enfrente de la cafetería en la que están hablando se produce un incendio, y dentro, cuando entra al edificio a ver si hay alguien vivo, hay un cuadro de Rembrandt, creo que era, y un recién nacido, ¿no? Que a quién de los dos sacaría, si solo pudiera sacar uno. Y entonces el protagonista dice: al niño. Y entonces Cartarescu nos dijo en la charla que él haría exactamente lo mismo, que puso en boca del protagonista su elección. Su elección es la vida. Alguien que ama el arte y que ha dedicado su vida al arte, en el fondo tiene que sacar al niño, ¿no? Y de alguna forma es lo que hace también Houellebecq, ¿no? Mira hacia atrás en Aniquilación, dice: ¿y a qué sacaría yo? Pues sacaría a Prudence, que sea la mujer que sea. Será una mujer, será la suma de todas las mujeres con las que ha estado Houellebecq en su vida, que creo que ha tenido 2 o 3 matrimonios, lo que se quiera, pero eso es al final lo que escoge Houellebecq, lo vivo, lo tangible, sin desdeñar al arte, pero también poniéndolo en su justo sitio, que siempre es al servicio de la vida. Y no lo contrario, porque lo contrario te convierte en una bomber, te convierte en alguien capaz de matar por tus ideas. Y esa es la línea que nunca debe ser traspasada. Nunca las ideas pueden poner a su servicio la vida, sino que las ideas deben estar siempre al servicio de la vida. Y creo que hemos tenido un buen año a nivel literario, porque ha sido publicado en español la tercera parte de la trilogía de Cegador. Yo no he leído de momento ninguno de los 3 libros, pronto me pondré a ello. Todo lo contrario que tú, que ya te has leído los 3 y estás en sacar una reseña, que creo que ya habrá salido seguramente cuando esto esté publicado. Así que invito a los espectadores a que busquen tu crítica del tercer tomo de Cegador, y ya de paso que busquen lo que escribiste sobre Solenoide, que al fin y al cabo es lo que me llevó hasta ti. Y luego también hemos tenido la publicación este año de un libro de Coetzee, que yo creo que es otro de los grandes escritores de nuestro tiempo. Este sí le han dado el premio Nobel. Y va a ser publicado en nada, unos días, creo que también estará publicado para cuando salga el vídeo, o quizás más o menos coincida en el tiempo, un libro de Cormac McCarthy, que yo creo que es otro de los grandes escritores de nuestro tiempo, otro que también merecería el premio Nobel, sin duda, y que también tiene una edad avanzada, en este caso tiene como 20 años más que Houellebecq. Un libro que es la suma de 2 libros, aquí van a ser editados en un solo tomo, porque además creo que están ligeramente relacionados. Se llama El pasajero, el libro, y va a tener 2 libros en su interior, que es El pasajero y Estela Maris. Y bueno, creo que como decías tú, la recepción de Aniquilación no invita mucho a la esperanza en cuanto a la crítica literaria. Parece que las ventas de libros tampoco, y realmente pues uno siente que estos escritores parece que escriben a la nada, ¿no? Que realmente sus libros no tienen buena recepción,
los clásicos de la literatura están sometidos a un constante revisionismo porque son políticamente incorrectos por naturaleza, como dijo también Houellebecq en una entrevista, que la literatura es políticamente incorrecta y que los grandes autores a día de hoy serían imposibles. Él un poco está padeciendo esas propias declaraciones en carne propia. Y entonces, pues a ver si responde el lector, lee esos libros, apoya a la industria del libro y apoya también a los que quieren publicar obra narrativa fuera de los cánones literarios estandarizados. Ha salido recientemente el Premio Planeta, Arturo Pérez Reverte ha sacado otro libro, etcétera, etcétera, y bueno, todo eso está muy bien, pero tiene que haber también otro tipo de literatura que, como decías tú, Iván, pues no sea solamente entretenimiento y tampoco sea solamente alarde estilístico, ¿no? Sino que sea literatura, al fin y al cabo, que plasme la condición humana con todas sus luces, sus sombras y sus claroscuros y sus aristas, como yo creo que hace Michel Houellebecq en este libro, En Aniquilación. Y con esto llegamos al final del programa. Ha sido un placer tenerte con nosotros, Iván. Espero que vuelvas pronto para hablar de Cartarescu cuando yo haya hecho mis deberes y lo haya leído esta trilogía. Ya Solenoide es un libro que me pareció lo mejor que he leído de los últimos años. Y poco más, para quien quiera saber más, tiene los artículos de Iván en la descripción del vídeo, incluida su crítica, su reseña de Aniquilación. Y poco más que decir, que volveremos pronto con más programas aquí en Pura Virtud, Cine y Literatura. Hasta pronto.